Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Así también agradecemos y saludamos al invitado de esta semana, Stefan Binolo, PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Es autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Esta semana, Stefan Binolo presenta la primera parte del concepto de construcción. Bienvenido, Stefan. Buenos días. Muchísimas gracias, Edison, por esta invitación. El término de construcción se ha vuelto cotidiano en ciertos círculos académicos, sociales y políticos con distintas acepciones de significados. Esa ampliación de su uso ha hecho que se pierda significados claros y distintos. Por eso, aprovechamos para preguntar a Stefan, antes de entrar en los significados del concepto de construcción, nos gustaría que nos aclare, por un lado, cuál es la procedencia de este concepto y, por otro, cómo surgió este concepto. Muchísimas gracias, Edison. Verás que efectivamente, tal como señalas, el concepto de deconstrucción o la palabra de deconstrucción padeció un poco el mismo destino que palabras clásicas de la filosofía como la palabra ontología, ¿no? Bien vemos que hoy en día se puede hablar de ontología de más o menos lo que sea, se habla de coaching ontológico, es decir que la palabra ontología pues perdió su, digamos, significado filosófico serio. Pues lo mismo pasa con la palabra de construcción. Hoy, por ejemplo, verás que en algunas pastelerías se puede ver que se vende un pay de limón deconstruido, simplemente para decir que se ha tomado a los 5 elementos del pay, que se los ha separado y eso se suele pensar que es una especie de deconstrucción. Bueno, obviamente veremos que no es exactamente lo que significa deconstrucción. También existen deconstrucciones, por ejemplo, vi alguna vez en París que estaban tumbando un edificio y aparecía edificio en deconstrucción sobre la fachada del edificio, que era, por un lado, magnífico, porque significaba que la filosofía realmente vuelve a ocupar el espacio de la ciudad, pero por otro lado terrible, porque justamente una deconstrucción no es una destrucción. Entonces, la palabra deconstrucción, tal como se conoce hoy, es un poquito el símbolo de la filosofía de Jacques Derrida. ¿Ya? De la misma manera, por así decirlo, que la palabra mónada pues, es el símbolo de la filosofía de Leibniz, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad no es una palabra que inventa Derrida, es una palabra que ya existe como tal dentro de la misma obra de Heidegger, pero que también incluso podemos encontrar en viejos diccionarios franceses del siglo XVII y del siglo XVIII. Por lo que la palabra como tal no es algo realmente nuevo. Pero obviamente el gran gesto derridiano es poner a esta palabra al centro de la filosofía. Entonces, si me permites, para entender de dónde viene esta palabra, debemos primero decir lo que no es. ¿Qué es lo que esa deconstrucción justamente no es? Pues, como bien entendemos en la palabra deconstrucción,
se va a tratar un poco de construcción y se va a tratar un poco de destrucción. Y sin embargo, si existe la palabra deconstrucción, es que no se va a tratar únicamente de construir algo, ni tampoco únicamente de destruir algo. Vamos a intentar pensar un proceso o algo que surge haciendo los dos a la vez. Una especie de destrucción que a su vez crea algo. Y es algo que fácilmente podemos entender con ejemplos muy simples. Cuando mi hijo Antoine toma un par de tijeras y corta un papel, pues por un lado destruye el papel y por otro lado también está creando una figura dentro de este papel. Por lo que difícilmente podemos decir si su gesto es un gesto que construye o si su gesto es un gesto que destruye algo. Pues lo mismo vamos a tener que pensar en el corazón de la filosofía, como el mismo gesto de la filosofía. Y si me permites aclarar este último punto para ya devolverte la palabra, también verás que uno de los puntos sobre los cuales más insiste Derrida es que la deconstrucción no es algo que uno hace, no es un método, menos aún es un marco lógico. Por eso cuando escuchamos hoy en día personas pronunciar frases del tipo se debe deconstruir a la masculinidad, pues ya sabes inmediatamente que son personas que no leyeron a la obra de Derrida. Porque no es que debamos deconstruir a la masculinidad, sino que la misma masculinidad está ella misma y desde siempre en deconstrucción. Por lo que la deconstrucción es lo que surge, no es lo que uno hace. Y bien entendemos por qué. Si pensáramos que la deconstrucción es algo que uno hace, que es una especie de método, pues justamente recaeríamos en todas esas filosofías en contra de las cuales Derrida lucha. Las filosofías del método, que son de manera clásica esas filosofías del siglo XVII, con Descartes, Spinoza, los racionalismos. Todas esas filosofías que pensaron que el filósofo podía dominar su objeto de pensamiento a través de un método. Pues la deconstrucción es justamente lo contrario de eso. Es intentar mostrar que el filósofo no puede totalmente dominar lo que está haciendo. Es decir, que es una mirada filosófica distinta. La pregunta es, ¿y por qué era necesario esa distinción? Entonces, como siempre en filosofía, cada vez que alguna filosofía nueva surge, es porque existe en la historia de la filosofía alguna dificultad. Es decir, que nadie se levanta por la mañana y dice, voy a crear un concepto filosófico nuevo. No. Lo interesante en filosofía siempre es entender por qué razón un filósofo está en una situación en la cual necesita crear un concepto nuevo para salir de alguna dificultad. Y la dificultad derridiana o la dificultad con la cual se encuentra Derrida para decir, a ver, necesitamos llevar a la filosofía por otro camino es más o menos la siguiente. Desde su mismo surgimiento griego, la filosofía siempre se pensó como una actividad de recorte. De hecho, en el Fedro de Platón, el mismo Platón dice que si tenemos que comparar a la filosofía con una actividad artesanal, sería la actividad del carnicero, lo que es absolutamente delicioso para los filósofos. El filósofo es un carnicero. Obviamente no es el carnicero que recorta carne, sino, explica Platón, es un carnicero ontológico. Es decir, es el carnicero que pretende recortar a la misma realidad. Y podemos entenderlo fácilmente. Efectivamente, el filósofo, y más aún el filósofo platónico, es la persona que piensa, por ejemplo, que puede claramente distinguir entre el mundo sensible y el mundo inteligible, entre la razón y las pasiones, entre el sofista y el filósofo, entre la actividad artística y la actividad filosófica. Siempre hay esta casi obsesión que vamos a encontrar en Platón para intentar
recortar a la realidad, a tal punto que podríamos decir que toda filosofía, en este sentido, es una geofilosofía, porque siempre se trata de determinar territorios diferentes, distinguir claramente lo consciente de lo inconsciente, lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, etcétera, etcétera. Ese es el sueño filosófico. Y de hecho, no es solo un sueño platónico. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en la misma obra de Descartes, cuando Descartes dice, en 1628, lo más importante es comenzar a pensar con ideas claras y precisas. Pues obviamente una idea clara es una idea claramente delimitada, claramente determinada. Pero también podemos volver a encontrar esta fantasía de el filósofo quien está guardando aduanas. También podemos encontrarlo, por ejemplo, de manera mucho más sorprendente en el último texto que publicó Deleuze, ¿ya? Que se llama justamente ¿Qué es la filosofía? En la conclusión, si no recuerdo mal, la primera frase de la conclusión de ¿Qué es la filosofía? Es una frase del tipo siguiente: solo pedimos un poco de orden para protegernos del caos. Entonces ahí claramente está el trabajo del filósofo como carnicero. La realidad es un caos. Sin embargo, psicológicamente no podemos vivir en el caos, por lo que vamos a necesitar categorías, conceptos, es decir, en última instancia, recortes, para poder orientarnos dentro del caos. Por ejemplo, debemos poder distinguir el niño del adolescente. Debemos poder distinguir el día de la noche. Ese es, en última instancia, el verdadero sueño de la filosofía. Pues Derrida intenta mostrar a través de múltiples textos y de múltiples análisis que este sueño de la filosofía no se ha cumplido. Y no es que no se ha cumplido porque los filósofos fueron malos. Y en este sentido, Derrida tiene una admiración inmensa por Husserl, por Spinoza, por Descartes, por Platón, por Aristóteles. Y no se trata en este sentido de decir que los filósofos fueron malos. Se trata de un gesto mucho más profundo que eso. Se trata de mostrar que este mismo proyecto filosófico de la filosofía como recorte de la realidad, por su mismo gesto, por su misma intención, no podía cumplirse. Y no podía cumplirse por una razón muy simple: la realidad no se puede simplemente describir a través de binomios conceptuales claros y precisos. Y solo tomo un ejemplo para hacerte sentir por qué este sueño filosófico probablemente no se pudo cumplir. Tomemos un proceso muy famoso en filosofía, que es el proceso de la toma de conciencia. ¿Qué significa que yo tomo conciencia de algo? Por ejemplo, ¿qué significa tomar conciencia que soy alcohólico? Pues bien, entendemos que, por un lado, tal como señala Sócrates, tal como señala Descartes, dado que toda conciencia es conciencia de sí, pues el hecho de tomar conciencia que yo soy alcohólico es, de cierta manera, acercarme a mí mismo, conocerme mejor, conocer una característica que yo desconocía de mí. De cierta manera, me acerco a mí mismo porque me hago más transparente a mí mismo. Y en este sentido, tal como muchos filósofos piensan, pues tomar conciencia de un objeto X es acortar la distancia que yo tengo con este objeto X. Me acerco a él. Por otro lado, y lastimosamente, bien sabemos también que tomar conciencia que soy alcohólico es el primer paso para ya no ser alcohólico. En este sentido que una persona que es capaz de mirarse al espejo y decirse, tengo un problema, soy alcohólico, pues es justamente una persona que ya no lo es tanto, porque como mínimo pudo separar o pudo poner cierta distancia entre el yo que es alcohólico y el yo que toma conciencia que es alcohólico. Por lo que bien entendemos ahí la dificultad. Tomar conciencia de algo es, por un lado, acercarse
a esta cosa, pero es también, por otro lado, y de manera absolutamente indistinguible, también alejarse de esta cosa o tomar distancia con esta cosa. Y no es que podamos decir, de vez en cuando tomar conciencia de algo será acercarse y de vez en cuando tomar conciencia de algo será alejarse, sino que son en el mismo gesto y en el mismo momento a la vez acercarse y alejarse. Por lo que obviamente cuando muchos filósofos van a intentar construir un sistema filosófico sobre el hecho que la conciencia nos acerca a la realidad, pues Derrida va a intentar mostrar que eso es necesariamente un proyecto que les lleva al fracaso, porque se han olvidado que la conciencia es el fenómeno doble, son los dos a la vez. Me acerco, pero también me alejo. Déjame darte un segundo ejemplo para que entendamos por qué razón debemos, con esta deconstrucción, un poco complicar a la filosofía para no contentarnos simplemente con oposiciones binarias. Verás que todos solemos pensar que tomar es un verbo que se opone al verbo dar. Y de hecho lo pensamos tanto que hasta tiene implicaciones en ciertas concepciones éticas nuestras cuando vamos a decir, bueno, dar es el gesto generoso, es el gesto bueno, es el gesto que cuida al otro. En cambio, tomar es el gesto negativo, es el gesto de la verdadera depredación del otro, es el gesto moderno por excelencia. Y sin embargo, verás que yo de vez en cuando en mis clases, cuando les hablo a mis estudiantes, de manera absolutamente indistinta, puedo decirles, déjenme darles un ejemplo. O puedo decirles, déjenme tomar un ejemplo. Pues ahí entonces vemos inmediatamente que probablemente el verbo dar y el verbo tomar no se oponen de manera binaria, tal como quisiéramos todos que lo hagan, porque esto simplifica mucho nuestra manera de pensar. Sino que tal vez en algunas circunstancias, que debemos obviamente establecer, el verbo dar puede también significar un poquito tomar. Y el verbo tomar no se pueda tal vez pensar sin que en un primer momento alguien haya comenzado a dar. Por lo que no podemos oponer simplemente tomar y dar, tal como no podemos oponer simplemente en el fenómeno de la conciencia el acercarse de algo y el alejarse de algo. Pues a través de muchos análisis de historia de la filosofía, Derrida intenta mostrar que muchos filósofos se han encerrado dentro de complicaciones de las cuales ya no podían salir porque no se daban cuenta que los conceptos que tanto querían precisar, que tanto pensaban que ellos mismos podían aclarar, en realidad son conceptos que no se pueden precisar. Y no se pueden precisar no porque la gente piensa mal, sino porque la misma realidad nos impone pensar fenómenos indecidibles, fenómenos dentro de los cuales estamos haciendo dos cosas opuestas a la vez. Un último ejemplo, y ya te devuelvo la palabra. Es un ejemplo que Derrida hace en francés, pero probablemente lo puedan adaptar al español. La palabra contra, en francés, se dice contre. Pero obviamente esta palabra contre significa no solo dos cosas diferentes, lo que no sería tan grave, sino que dos cosas absolutamente opuestas. Por un lado, yo puedo decir que yo lucho contra el racismo. Me parece que en español se dice en contra de, pero en francés se dice yo lucho contra el racismo. Y en este caso, pues el verbo contre marca claramente una oposición entre yo y el racismo. Pero lastimosamente, la palabra contre también significa estar contra alguien en el sentido de estar tocándolo, estar muy cerca a él. Tal como podemos decir, por ejemplo, que yo duermo contra mi esposa, es decir, abrazándole, estando muy cerca de ella. Y ahí una vez más vemos que esta pequeña palabra contre, pues significa a la vez la relación
de la cercanía total, te abrazo para estar contra ti, que la oposición radical, yo lucho contra el racismo. Y obviamente eso tiene consecuencias muy importantes en filosofía, por ejemplo, cuando personas como Spinoza van a decir, yo construyo mi sistema filosófico contra Descartes. Eso significa que Spinoza es un cartesiano heredero de Descartes, cuya filosofía está muy cercana a la de Descartes, o significa al contrario que su filosofía se construye totalmente en contra de la de Descartes. Pues obviamente todos los historiadores de la filosofía bien saben que es los dos a la vez. Por un lado está contra Descartes en el sentido que hereda casi todos sus conceptos de él, y por otro lado está contra Descartes en este sentido que se opone, o es probablemente el filósofo que más se opone a Descartes. Así, la necesidad de la deconstrucción no es el hecho de crear juegos de palabras. No, la necesidad de la deconstrucción es de intentar mostrar que en su proceso de intento de clarificación, tal vez la filosofía se equivocó. Y tal vez se equivocó porque justamente el objetivo de la filosofía no sea únicamente clarificar a las cosas. Por ejemplo, sé que hay filósofos que en el siglo XX tuvieron la fantasía de la cual podemos medir hoy en día el fracaso total, pero que tuvieron la fantasía de la filosofía como clarificación del lenguaje. Pues cualquier persona humana que maneja un lenguaje sabe que el lenguaje no se puede clarificar. Lo único que podemos hacer es habitar todas las dificultades que existen dentro de un lenguaje. Pues lo mismo pasa en filosofía. Tal vez no podamos tan fácilmente como piensa Platón distinguir entre el sofista y el filósofo, porque hay algo de sofismo en la filosofía y la sofística era también una gran escuela filosófica, por lo que se contaminan los unos los otros. Y de ahí todos los conceptos un poco extraños que aparecen en la filosofía de Derrida, como el concepto de parásito. Es decir, justamente este ser para el cual no podemos totalmente decir si está al interior del huésped o si está al exterior del huésped. Es decir, que de cierta manera complica la frontera entre mi interior y mi exterior. Por ejemplo, un virus que está en mí, desde cierto punto de vista me es absolutamente interior, está en mi sangre. Pero desde otro punto de vista me es absolutamente exterior, puesto que parasita o ataca el orden orgánico o el orden biológico que yo soy, por lo que a su manera me es exterior, no forma parte de el orden biológico que yo soy. Y vamos a encontrar así en la filosofía de Derrida lo que hizo que se le lancen muchísimos ataques, porque obviamente decir en filosofía debemos asumir ciertas dificultades, debemos asumir ciertas contradicciones, para muchos filósofos es algo absolutamente insoportable. Pero entendemos que para Derrida la idea de deconstrucción no es algo que él inventa para jugar, sino que lo inventa porque dentro de la misma historia de la filosofía ya encuentra ejemplos en los cuales estamos frente a situaciones indecidibles. Se podría entonces decir que es algo paradójico si estamos hablando de Derrida, está en un contexto de lo que se ha denominado por algunos como el giro lingüístico. Y es precisamente una crítica a la capacidad de ese giro lingüístico desde la filosofía, cómo se estaría planteando la deconstrucción, no como un método, sino como una filosofía distinta a la que venía practicándose hasta ese momento. Exacto. Verás que lo que llamas giro lingüístico de la filosofía puede remitir a dos acontecimientos filosóficos muy diferentes en el siglo XX. Primero podríamos pensar que, o podríamos llamar
giro lingüístico de la filosofía lo que se dio con la primera revolución de la filosofía analítica, Frege, Russell y el Wittgenstein I, que consistía en decir, pues justamente, que vamos a aclarar formalmente lo que significan los lenguajes, o que vamos a intentar clarificar lo que dice el lenguaje. De hecho, no es un invento absolutamente nuevo en filosofía, podría remitir a estos viejos deseos nietzscheanos, por ejemplo, cuando Nietzsche decía, Dios es un simple error gramatical. Entonces, con esta idea, según la cual podríamos depurar la filosofía de muchas dificultades metafísicas si fuésemos por fin serios en lingüística y en lógica y que formalizáramos absolutamente todo. Obviamente, este giro lingüístico, este primer giro lingüístico, es el giro lingüístico que odia a lo que hace Derrida. Pero hay un segundo giro lingüístico, y que es el giro lingüístico de la segunda mitad del siglo XX, y que es la segunda revolución de la filosofía analítica, que ya no se preocupa tanto por formalizar el lenguaje, sino intentar pensar cómo funciona el lenguaje común, cómo funciona el lenguaje ordinario, con personas como John Austin o hoy en día Stanley Cavell. Ellos obviamente están muy cerca de la filosofía derridiana, con esta idea según la cual, a partir del momento en el cual yo hablo o yo escribo el lenguaje, es decir, a partir del momento en el cual un lenguaje es un lenguaje humano, necesariamente pierdo la determinación absoluta de las palabras. Necesariamente introduzco dentro del lenguaje cierta confusión, cierta complicación. Y lo podemos entender por algo muy simple o por un ejemplo muy simple. Imaginemos que yo esté en una cena y alguien me diga, Stefan, ¿podrías pasarme la sal, por favor? Bueno, yo estudié lógica, estudié filosofía del lenguaje, por lo tanto, a esta persona le contesto, sí, sí podría pasártela. Pues ves que en este caso mi respuesta es absolutamente perfecta. Lingüísticamente mi respuesta es absolutamente perfecta. Y sin embargo, en la cena generaría un malestar total, porque la persona se sentiría insultada que yo le conteste así. Y se sentiría insultada simplemente porque me estaría manifestando que la frase que ella decía, Stefan, ¿podrías pasarme la sal, por favor?, no estaba cuestionando alguna potencialidad o alguna capacidad mía. Simplemente la persona me estaba preguntando, ¿me pasas la sal, por favor? Lo que ella realmente quería no es que yo le informe sobre una capacidad mía. Lo que ella quería es que yo le dé la sal. Pues eso, obviamente, es lo que el segundo giro lingüístico de la filosofía permite hacer y permite pensar. ¿Qué pasa cuando el lenguaje realmente se habla o el lenguaje realmente se escribe? Y de hecho verás que es algo muy interesante hoy en día para pensar, por ejemplo, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin duda alguna, maneja lenguajes. Pero el problema es de saber cuál de los dos maneja. Es decir, a la pregunta, ¿podrías pasarme la sal, por favor?, la inteligencia artificial contestaría ¿qué? Y sobre todo contestaría ¿qué? ¿Por qué razón? ¿Simplemente pasaría la sal? ¿O contestaría, tal vez como debería hacerlo, sí, estoy en capacidad de pasarte la sal? Por lo que todo depende, cuando hablas de Derrida, a qué tipo de giro lingüístico remites, a qué tipo de giro lingüístico te refieres. Si es para pensar el lenguaje a partir de su giro lingüístico formal, ahí está toda la gente que le odia. Pero si pensamos el segundo giro lingüístico, para mí el más interesante, porque es justamente la práctica del lenguaje o la pragmática del lenguaje, entonces estamos muy cerca de lo que Derrida dice. En cualquier comunicación humana, para que algo como un lenguaje exista, tiene que existir la posibilidad de un malentendido. Lo que define a un lenguaje humano, y no a un lenguaje de máquina, pero a un lenguaje humano, es que necesariamente tiene que existir la posibilidad de malentender las cosas.
Muy bien. Hemos revisado un tanto la procedencia y el surgimiento del término y concepto de construcción. Entendemos que la próxima semana profundizaremos en este acercamiento a este concepto. Por hoy concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.